Unos estudios recientes que se venían haciendo desde hace algún tiempo toman una planta medicinal que conocemos desde hace milenios, que la humanidad conoce desde hace milenios, y esta es el aloe vera. Ahora, los estudios que se vienen haciendo no es usar el aloe vera por sí sola para cuidar de tu salud oral, sino incluir el aloe vera dentro de productos de higiene oral que ya conocemos en odontología, pastas dentales, por ejemplo, y en el caso que nos trae hoy en este video, en los enjuagues bucales. Se han hecho bastantes ensayos clínicos de un tiempo para acá. Se ha hecho incluso un estudio sistemático al cual hago referencia hoy. ¿Qué sucede con estos enjuagues con aloe vera? Bueno, con algo hay que compararlo porque ya tenemos ciertos estándares en odontología. Uno de los enjuagues estándar por su efectividad, por su seguridad, es la clorhexidina, y el estudio sistemático al que estoy haciendo referencia lo comparó a los enjuagues con aloe vera con los enjuagues que contienen clorhexidina. En cuanto a la reducción de la biopelícula dental, en cuanto a reducir la inflamación de las encías y aparte en cuanto a la reducción del sangrado de las encías. ¿De dónde salieron estos datos? Bueno, los investigadores, los autores de este estudio sistemático recorrieron unos 187 investigaciones, las fueron filtrando para escoger las que coincidan con los criterios de inclusión y llegaron a 8, y aún así de 8 tuvieron que reducir a 6 ensayos clínicos y estudios bibliográficos. ¿Qué sucede? Fueron más de 1000 pacientes los estudiados a lo largo de estos distintos estudios que ellos revisaron, y ellos tomaron en cuenta variables como las ya mencionadas: reducción de la biopelícula, inflamación de la encía y reducción del sangrado cuando se usaban los distintos enjuagues bucales, incluidos las que contenían aloe vera, y aparte grupos control. Ahora, ¿qué fueron encontrando? Bueno, en cuanto a la reducción de la biopelícula, encontraron, digamos, mitad y mitad. En algunos casos el aloe vera ha reportado como ser más efectivo que la clorhexidina, en otros casos fue la clorhexidina. En cuanto a la reducción de la inflamación de la encía, la clorhexidina, aunque la aloe vera en algunos casos superaba la clorhexidina despuntaba. Cuando despuntaba, en los casos en que se encontró como más efectivo, lo hacía por un trecho largo. Y en los pocos casos que revisaron y compararon la reducción del sangrado de las encías comparando enjuagues con aloe vera con enjuagues con clorhexidina, encontraron que la clorhexidina, los enjuagues con clorhexidina eran más efectivos. Ahora, esto va siendo prometedor porque nos da una alternativa a lo que ya conocemos. Entre tener un número limitado de enjuagues bucales efectivos y seguros a ampliar esa lista, yo como odontólogo siempre apoyo lo que permita ampliar esa lista de recursos para ti como paciente, como persona que consume y usa estos productos. Pero, y aquí viene un pero importante, este estudio sistemático, a pesar de ser un estudio sistemático que son bastante rigurosos, analizó, al final de la historia, analizó 6 estudios. O sea, la muestra no es tan amplia. Al ser reducida, podemos tomar esto como un indicador de que sí, el aloe vera está mostrando resultados positivos cuando es incluido dentro de los enjuagues bucales, pero hay que estudiarla más. ¿Por qué? Por razones de dosificación, por razones de cómo usarla y cómo interactúa el aloe vera con los otros ingredientes de los distintos enjuagues bucales. Y además, otro punto muy relevante es que ningún enjuague con aloe vera a la fecha de la grabación de este video ha ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. ¿Por qué? Por ejemplo, este estudio sistemático al que hago referencia evaluó a los pacientes desde unos pocos días después de usar el enjuague con aloe vera hasta 30 días. Y la Asociación Dental Americana, para otorgar su sello, requiere estudios de hasta 6 meses. Es decir, 6 veces más del máximo del grupo que se estudió de 30 días. Es decir, no hay suficientes datos desde el punto de vista de la Asociación Dental Americana para otorgarle su sello de aprobación a alguno de estos tipos de enjuagues bucales con aloe vera. Pero ya nos estamos acercando allí. Ya nos estamos acercando a una alternativa con ingredientes naturales que sabemos que son efectivos y al parecer hasta ahora son seguros. Un detalle más antes de terminar, y es que la aloe vera, a diferencia de la clorhexidina, el punto fuerte que tienen es que es muy bueno como antiinflamatorio.
la clorexina produce su efecto por ser muy buena como antimicrobiana. Soy el odontólogo Luis Marcano y hasta el próximo video.